¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Y bueno, en esta ocasión voy a enseñarles cómo dibujar a Star de Star vs las fuerzas del mal. Espero les guste. Lo primero que hice, como pueden ver, es el círculo de la cabeza. Luego de esto, para saber cómo distribuir el espacio, usé la medida de la cabeza y el cuerpo de Star representa 3 cabezas y media. Entonces medí 3 cabezas y media hacia abajo para saber en dónde terminaría su cuerpo. Luego de esto comencé a hacer el boceto de lo que sería su cuerpo. Fíjense, yo primero hago el boceto de lo que sería el lugar donde ubicaría todas las cosas, sin importar de que esté bien detallado o así, para de esta manera luego ir detallando cada cosa. Fíjense, el rostro, como está dirigido hacia el lado izquierdo, hice una línea en la mitad de ese círculo para posicionar los ojos, la boca, la nariz. Fíjense, hice una línea horizontal y una vertical para saber en qué punto estaría la nariz, y de esa forma comencé a trabajar este dibujo. Tienen que estar muy pendientes de cada uno de los detalles, y es que ahí es donde está el secreto de lograr que todo te quede bien. Yo generalmente utilizo figuras básicas para delinear en los espacios donde va a estar contenido, por ejemplo, la pollina, los corazones de los cachetes, las orejas, el lazo, el cabello. Delinear los espacios con bocetos, con líneas suaves, para luego de esto aplicar el dibujo mucho más detallado y comenzar a hacer bien la forma. Como se dieron cuenta, hice el cuerpo suavecito, o sea, las líneas son muy delgaditas, para utilizarlas como referencia de espacio. Ahí es donde está el secreto de verdad de que el dibujo te quede muy bien. Si ese boceto inicial te queda bien en tamaño y proporción, entonces de esa manera todo te va a quedar muy bien. Ya el resto es ir midiendo espacios. Por ejemplo, la distancia que hay entre el mentón y el labio, la distancia que hay entre el labio superior y la nariz, la distancia que hay entre ambos ojos. Ver esos espacios como si estuviesen contenidos dentro de figuras básicas, cuadrados, círculos, rectángulos, óvalos, etcétera, te va a ayudar a entender cómo ir distribuyendo cada uno de los elementos que forman ese dibujo. Y por supuesto, la práctica diaria te hace mejorar. Hay gente que comienza haciendo el dibujo, por ejemplo, desde los ojos, desde el cabello, haciendo el cuerpo primero y después la cara. Yo generalmente recomiendo hacer primero la cabeza, hacer los ojos, la nariz, la boca, y después comenzar a distribuir todo el resto del cuerpo, a dibujarlo. Porque comenzar desde un punto que no es central es bastante complicado, o no lo hace tan fácil. Sí se puede hacer, pero no lo hace tan fácil si eres un principiante, si estás comenzando a aprender a dibujar. Entonces les recomiendo establecer el elemento en el espacio, como hice al principio, ubicar dónde termina arriba, dónde termina abajo, dónde terminan los lados, y de esta manera comenzar a dibujar el dibujo bien, hacer las líneas bien detalladas. Fíjense, en este caso yo las piernas las hice un poco más cortas, pero luego de esto vi la proporción un poco mejor y me di cuenta que me faltaba como un poquitico más de cabeza. O sea, como les dije, eran 3 cabezas y media, me faltó un pedacito más del tamaño de la cabeza, y por eso alargué un poco más las piernas. De esta manera se ve mucho más parecida a la original. Todo eso tiene que tomarse en cuenta cuando tú estés haciendo un dibujo, para que se asemeje o se parezca muchísimo más al original o a lo que tú estés copiando, si es que estás tratando de copiar algo que ya existe. Ya si es algo que viene de tu mente, entonces allí tú eres libre de hacer lo que a ti te parezca. Fíjense el cabello, como había delimitado primero el espacio con líneas, con bocetos, y luego de esto sí fui agregando cada uno de los detalles, esas ranuras entre el cabello, las separaciones. Todo eso es muy importante. O sea, como ya les dije, tienen que hacerlo con figuras básicas y luego ir agregando cada uno de los detalles. Fíjense, ahora comencé a agregarle el bordeado con los Rapidograph o los plumillas de Faber-Castell, que son especiales para ink, para las líneas guías, para los bordes. En este caso no debí haberlos utilizado porque no son a prueba de agua, pero cometí un error, pero igual quedan bien. Lo que pasa es que si van a usar este tipo de Rapidograph o plumillas, tienen que estar muy pendientes, porque si no son a prueba de agua, cuando los pinten con marcadores puede que se corran. Entonces
Estos plumillas de Faber-Castell son geniales para hacer bocetos, simplemente el ink, el line art, las líneas sin nada de relleno adentro. Se ven geniales, de verdad que sí, blanco y negro, etcétera, porque no traspasa el papel, no pasa al otro lado y se ven de muy buena calidad. Pero si vas a pintarlo, entonces tiende como a mancharse el marcador o a correr el negro y por eso no se los recomiendo si lo van a usar para eso. Hay unos especiales que son de Copic, que yo también los tengo, son geniales, se llaman Multiliners, son de la marca Copic y de verdad son geniales, son lo máximo, son a prueba de agua. Se me olvidó utilizarlos en esta oportunidad porque hace bastante rato que no dibujaba y como tenía los Faber-Castell a primera vista fue los primeros que agarré, pero luego cuando comencé a echar color me di cuenta que no debí haberlos utilizado, pero igual quedó bonito, igual el dibujo vale la pena trabajar con ellos. Lo que pasa es que tienes que estar muy pendiente si vas a utilizar los Faber-Castell, si esos son los que tienes o los que puedes comprar, tienes que estar muy pendiente que no se te chorree el marcador en los bordes, porque si no se te va a dañar tu dibujo. Entonces en este caso les recomendaría, si tienen los Faber-Castell, primero echar el color con los marcadores, primero colorearlo con los marcadores y luego de eso utilizar el Rapidograph o la plumilla para hacer el borde oscuro, el borde negro, para que no se te dañe el trabajo. Fíjense, en este caso decidí hacer el borde del cabello con un marcador marrón claro, como el cartoon original o Star en la comiquita, en la caricatura. Tiene el cabello, los bordes de su cabello no son negros, son con una línea más marrón, para hacer ese tipo de efectos, como que pertenece mucho más al elemento que estás dibujando. Por ejemplo, el cabello de ella es amarillo, entonces el tono marrón le conviene perfecto para hacer el contraste entre el borde y el cabello. En este caso también el elemento que tiene en el pecho, en el vestido, también le hice el borde con marcador morado, porque de esta manera es como es el personaje. A mí me gusta hacer eso. Nunca lo había hecho antes, es la primera vez que hago este tipo de bordes con el color específico relativo a lo que contiene adentro, y me gusta mucho el resultado, de verdad se ve genial. Para hacer el color utilicé los marcadores Copic, son lo máximo, de verdad que sí, pero como ya les dije, como usé los Rapidograph de la marca Faber-Castell, no me di cuenta de eso y en algunos momentos se me manchó. No se nota casi, pero pude darme cuenta cuando comencé a aplicarlo que se mancha, porque el Copic tiende a ensuciarse la punta si usas marcadores que no son a prueba de agua. Entonces tienen que estar bien pendientes de eso para que no se les dañen sus Copics. Si tienen Copics es algo muy importante porque tienden a mancharse y después para limpiar esa mancha es muy difícil. Yo tuve que comprar otro Copic de color piel porque el primero que usé cometí ese error varias veces y se me manchó, y entonces luego cada vez que trataba de pintar se me manchaban los dibujos, y eso es un error muy común que le puede pasar a cualquiera. Entonces tienen que estar bien pendientes de que no les pase a ustedes, porque aparte los copies son bien caritos. Me gustaría mucho que me dijeran en los comentarios si les gusta este tipo de videos donde el procedimiento es mucho más lento y ustedes pueden apreciar más cómo se hace el dibujo, porque es que leí varios comentarios donde decía dibuja muy rápido, o sea, los dibujos anteriores estaban como muy rápidos los videos, entonces no podían aprender a hacerlo o hacerlo de la misma manera que yo. De esta forma ustedes pueden ver mucho mejor el procedimiento y pueden aprender a hacerlo también ustedes por su cuenta. Fíjense, simplemente tienen que ir viendo cada uno de los pasos que seguí. Primero dibujé el boceto, después la cabeza, los ojos, los dientes, la nariz, etcétera. Todos esos elementos para que se puedan guiar y hacerlo ustedes también. Miren qué tal. Hola chicos, ¿cómo están? De verdad me gustó muchísimo hacer este video. Lo publiqué en mi Instagram, Juan Piso de Corte, y muchos de ustedes me dijeron tenías que dibujar a Marcos también. Y bueno, si este video llega a muchos likes y llega a muchos views, entonces también voy a dibujar a Marco para que ustedes también aprendan a dibujarlo a él. De verdad me siento muy feliz con el resultado, de verdad los colores se ven muy brillantes y me gustó mucho. Y bueno chicos, si les gustó el video, por favor no olviden ayudarme con su like, con su me gusta. De verdad es algo que a los youtubers nos ayuda muchísimo. También me gustaría que si estás suscrito actives la campanita de notificaciones para que te llegue cada vez que publique un nuevo video, y si estés más pendiente. Y si no estás suscrito, suscríbete. Nos vemos.